Te glorificamos, Señor. Te damos gracias porque ninguno de nosotros merece, Señor, tanta bondad de tu parte para con nosotros. Ninguno de nosotros es digno, Padre. Señor, gracias porque tú nos permites ser iglesia, pueblo tuyo, Señor. Y no solo nos permites ser pueblo tuyo, desparramados en el aire y deambulando de un sitio a otro, sino que en tu gracia. Tú has ordenado la iglesia conforme a tu voluntad y tu gloria. Señor, y gracias porque este siempre fue tu deseo. Tú mirabas con compasión y veías cómo habían muchas ovejas sin pastor. Tú animaste a los apóstoles y especialmente a Pedro también diciéndole: Pedro, apacienta mis ovejas. Y ese es nuestro deseo como congregación, como iglesia. Pero en primera instancia, y no solo guardando un orden religioso, sino ser pastoreados por ti. Tú eres el buen pastor, tú eres el infalible, el perfecto, lleno en plenitud de bondad, gracia, piedad, también de justicia, rectitud, santidad. Y es por eso, Señor, que tenemos el deseo que tú mismo pones en nosotros por el Espíritu Santo de ser corregidos, de ser alentados, de ser animados en la correcta dirección, en el camino recto que es tu palabra, como ella misma lo describe e ilustra. Y por eso vamos a tu palabra, Señor, en esta hora para ser alimentados por ella, para ser corregidos por ella, para que nuestro corazón se llene de ella, nuestra mente. Y de esta manera, Señor, tú tengas hijos en nosotros que piensan bíblicamente, que actúan en verdad y que tienen suficientes argumentos y recursos para aferrarse a ella y en la tentación, en la dificultad, en el desafío, poder permanecer firmes y estoicos, sin movernos, sin desarraigarnos de tu verdad. Permítenos, oh Dios, ser esos hijos fieles que tú estás deseando formar. Forma tu carácter en nosotros, Señor, y líbranos de la peligrosidad, de la adversidad, como tantas otras veces nos has librado anteriormente. Bendice tu palabra, úsame, Señor, para tu gloria, y permite que todos juntos te adoremos escuchando con atención, con una correcta predisposición a escudriñar tu verdad y ver si es verdad. No porque dudemos de ella, sino todo lo contrario, para poder maravillarnos de cómo tú lo has hecho permanecer durante siglos y siglos y lo seguirás haciendo, Señor, por la eternidad. Te glorificamos, Señor. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hay una expresión militar muy conocida, tanto que se conoce aún en los que nunca han tenido un pasado o alguna conexión directamente militar. Y es una expresión que al momento de ser dicha genera una sola palabra. Ser dicha genera una reacción en no solo un soldado, sino a todos los soldados a los cuales fue dicha. Estoy hablando de la expresión firme. Cuando un alto mando, cualquiera este sea, o a un soldado colega dice firme a otro que esté en la posición de poder decirlo, genera una reacción innata, casi sin pensar, es casi un impulso para la persona a la cual se le dirigió esta palabra firme. ¿Sabéis de qué estoy hablando, no? El cuadrarse, como otros dicen. Y esta palabra firme que llama a la posición, a la actitud, al pensamiento, a la otra persona o al batallón que se le dijo todo esto, realmente genera algo instantáneo. Y es la alerta corporal y la alerta también de mental, una predisposición para recibir una instrucción, para recibir una orden. Y esto no es solo en español, esto también, por ejemplo, en portugués, si mal no
no he cogido mal la información de la fuente, ¿verdad? Se dice sentido, sentido. Y la gente se cuadra. Muchas gracias a los hermanos. Habla portuguesa, ¿verdad? Habla sentido y se está llamando al batallón a estar alerta, a poner los sentidos, valga la redundancia, en plena sensibilidad para poder otra vez recibir una orden. En inglés se dice attention, en chino se dice listen, y todo el tiempo está llamando a que las personas pongan toda su atención, pongan todo su énfasis, mente, corazón y también actitud corporal a estar prestos a recibir una orden, a estar firmes para recibir una orden. Y esto es precisamente lo que Pablo está haciendo. Quizás no en un sentido militar, aunque podría ser, pero lo que Pablo está haciendo en el capítulo 3 de Tito. Como bien sabemos, hermanos, estamos estudiando la carta de Pablo a Tito y estamos en Tito capítulo 3. Y en esta mañana vamos a centrarnos en el versículo 8. Tito capítulo 3, versículo 8. Y vamos a hacer también una conexión con todo lo que viene haciendo. Esto no es un versículo suelto en la palabra, tiene toda una conexión. Pero vamos a leer en esta mañana Tito capítulo 3, versículo 8. Dice así: palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Acabo de leer la versión Biblia de las Américas. Permítame, por favor, leer la versión Reina Valera, que es la que tenemos proyectada. Dice: palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Muy bien, permítame conectar todo esto porque está hablando de palabra fiel es esta y hay que entender cuál es esta palabra fiel. Eso es lo primero que dice nuestro versículo: palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta. ¿Qué es esta palabra fiel? Antes de ir a esta palabra fiel, que de hecho tenemos una predicación de Tito capítulo 2, versículo 15, que se llama De esto se trata, ¿verdad? Tuvimos semanas anteriores. Palabra fiel es esta. Permítame señalar que lo que está haciendo aquí Pablo es usar un énfasis que usa no muchas veces en todo el Nuevo Testamento. Palabra fiel es esta en la traducción original. Es un dicho enfático en el idioma griego, cuyo sentido es decir: esto es absolutamente verdadero, sin posibilidad de discusión, es plenamente probado. Esto no solo es un proverbio, una verdad que se cumple en la mayoría de los casos, sino que es una palabra pura, fiel, sin mácula, sin capacidad de que no sea verdad. ¿Logra ver usted el énfasis? Palabra fiel es esta. Permítame, por favor, señalar algunos otros pasajes donde Pablo habla de esta expresión en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Él está diciendo: oye, esto es absolutamente verdad. No cabe duda. No hay posibilidad de que esto se tuerza. ¿Y cuál es la verdad tan absoluta que dice aquí? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Ve? ¿Hay alguna posibilidad de torcer eso? ¿De dudar de eso? Y sin querer predicar, Tito capítulo 1, Primera de Timoteo, 1:15. Lo que realmente esto no se puede dudar. Cristo vino al mundo. Ni los ateos pueden decir que no. Eso es una verdad absoluta. Hay más registros de Cristo en la tierra que de Pilatos, que del César, que Platón, que Aristóteles, Arquímedes y cualquier otro filósofo que quieran mencionar. Hay más evidencia arqueológica, hay más evidencia legal, es decir, documentos. Aún las personas no cristianas los mencionan, etcétera, etcétera. Palabra fiel es esta. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Y por qué no podemos dudar de eso? Bueno, quizás vino al mundo, pero quizás no a salvar a los pecadores. Dígame usted cuál fue la otra razón por la que vino al mundo, vivió como vivió, enseñó lo que enseñó y murió como murió. No lo hay, no lo hay.
Él no vino a ser un artista famoso, Él no vino a ser popular. Créame que sus enseñanzas no eran muy populares ni en la época ni hoy en día menos, ¿verdad? Vino a salvar a los pecadores y dígame quién puede ir contra la evidencia de vidas transformadas en la iglesia. Que nos digan a nosotros los cristianos que esto es mentira. Imposible, ¿verdad? ¿Puede decir amén a eso? Palabra fiel es esta. Es imposible que nos digan lo contrario. Es plenamente fiel. Hermano, en primera de Timoteo, el mismo libro, capítulo 3, versículo 1, palabra fiel es esta. Palabra fiel es el énfasis. Aquí la expresión es la misma. En la traducción, más o menos palabras, pero es la misma palabra en griego. Palabra fiel es esta. ¿Y qué dice? Si alguno anhela obispado, si alguno desea pastorear, ser anciano, si alguno desea tener y guiar una congregación, buena cosa desea, buena obra desea. Estuvimos estudiando tiempo atrás esto en nuestra congregación. Ahora esto no es un llamado para cualquiera, pero si tienes ese deseo, hermano, gloria al Señor. Qué bien, esto es bueno. Bueno, si tienes ese deseo, Dios ha puesto esa inquietud por las motivaciones correctas, ¿verdad? Y eso es lo que hemos de analizar. Si esa es la motivación correcta, gloria al Señor, hermano. Dios, probablemente si Él puso esa inquietud, Él también te va a capacitar. Pero hemos de trabajar y esforzarnos para que sea Dios también quien ponga no solo el deseo, sino la cualificación para hacerlo. Y para eso hemos también leído Tito capítulo 1, del versículo del 6 al 9. Requisitos no negociables para ser un obispo, pastor, anciano, que es una cosa muy buena y necesaria, ¿verdad? Y es que necesitamos varones de Dios, necesitamos hombres fieles que estén predicando de manera constante la palabra del Señor y que no dejan que nadie los tuerce, porque están a la orden del día por ahí los falsos maestros, como nos va a señalar más adelante después de este versículo 8 de Tito capítulo 3. Palabra fiel es esta, hermano. Primera de Timoteo 4:9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Segunda de Timoteo 2:11, palabra fiel es esta, si morimos con él, también viviremos con él. Y hermano, Tito 3:8, palabra fiel es esta. Como usted se puede fijar, Pablo usó esta expresión para, no es que el resto de la Biblia podamos dudar, no, pero hay un sobreénfasis. Hay algo, mi hermano, esto es realmente indiscutible. Y eso es lo que nos está diciendo en este pasaje. Palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta. Y en estas, otra vez, cosas quiero que insistas con firmeza. Con firmeza. Ahora, ¿cuál es esta palabra que es fiel? Esta palabra que Tito tiene que insistir con firmeza. Hermano, sana doctrina. Lo dijimos semanas anteriores y es que esta pequeña y parece inofensiva, tristemente tan poco predicada carta de Tito, tiene el sentido de hablar la sana doctrina. Tú puedes fijarte en Tito capítulo 3, versículo 1, recuerda que se sujeten a los gobernantes y comienza a hablar de las buenas obras. Si tú vas a Tito capítulo 2, versículo 15, está hablando de esto también, mi querido hermano. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, la autoridad de la palabra del Señor, que nadie te menosprecie, nadie te dé la vuelta. Si tú vas a Tito capítulo 2, versículo 1, lo dice de manera literal, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y está hablando, por ejemplo, también en Tito capítulo 1, versículo 9, cuando habla que los líderes deben tener la capacidad de enseñar la palabra fiel, de retenerla y expresarla. Y está todo el rato hablando de la Biblia. Palabra fiel. Dígame usted, ¿cuál otra palabra es más fiel que esta? Ninguna. Palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta, hermano. Ahora te voy a, para que podamos ilustrar y hablar de, estoy hablando, hermano, de la suficiencia de las Escrituras. En otros pasajes hablábamos de la autoridad máxima de las Escrituras. Por ejemplo, cuando decíamos qué autoridad tiene el pastor en una iglesia, ninguna. Ninguna. Toda la autoridad la tiene la Escritura, la palabra. Ella es la autoridad suprema que tienen que hacer los líderes de una congregación, velar, cuidar, custodiar que esto se cumpla, punto. No, es que en mi país solíamos hacer esto. Qué bueno,
Que se quede ahí. Aquí no queremos eso si no está conforme a la palabra del Señor. No, es que de la iglesia en que yo vengo, bueno, hermano, vamos a examinarlo a la luz de la Escritura. Si no está conforme a la Escritura, no lo queremos. Es que yo soñé que, yo tuve una revelación. Hermano, mira, si tú, como lo hemos dicho otras veces, si tu revelación personal no está conforme a la Escritura, es una herejía. No la queremos. Y si tu revelación personal, tu sueño, tu iluminación, lo que tú fueres, está conforme a la Escritura, qué bueno. Tranquilo, ya tenemos la Escritura, el Señor nos lo dirá. Porque palabra fiel es esta, pero tu sueño, ve tú a saber si comiste mucho la noche anterior. Ve tú a decir, saber si no estás un poco sonámbulo. Eso no es fiel. Fiel es algo que realmente es confiable al 100% sin un 0,001 probabilidad de fallar. Y eso es la Escritura. Ahora, palabra fiel es esta. Y hermano, de lo que estoy hablando ahora es que de la suficiencia de la Escritura, como bien mencionaba, y es que aquí tenemos todo lo que el hombre de Dios, la mujer de Dios, las iglesias necesitan para crecer en verdad y salvación. Abramos la Biblia y dejemos que ella opine, no solo como opinión de sugerencia, sino que hable firmemente en los pasillos de la congregación. Yo creo que, yo sentí que, querido hermano, no es tan fiel, no es tan fiel. Así que vamos a ponerlo todo a la luz de la palabra fiel, que es esta. ¿Entiende usted el énfasis, mi hermano? Palabra fiel es esta. Esto es lo que estamos hablando, de esto se trata. Y en estas cosas, en esta palabra fiel, Pablo le dice a Tito, palabra fiel es esta, y Tito, quiero que en estas cosas, en esta palabra fiel y en las cosas de esta palabra fiel, te mantengas y que insistas con firmeza. Con firmeza. Ahora, permíteme, palabra fiel es esta y en estas cosas quiero que insista. Estas cosas de las que está hablando es que la palabra fiel que es esta no es solo teoría, no es solo eso mismo. No es solo hablar por hablar, ¿verdad? No es solo llenarnos la boca de una filosofía. Para eso ya tenían sus falsos profetas, como lo menciona en el capítulo 1, de los cuales decían muchas cosas y una que otra cosa por ahí le apuntaban, ¿verdad? Para eso en esta época ya existía el gnosticismo, que postulaban cada cosa. Para eso en esta época ya existía Platón, que tenía algo así. Permítame ser muy enfático. Voy a usar una expresión que quizás a alguno va a chocar, y eso es lo que queremos precisamente, chocar. Platón y compañía. Y por favor, no quiero decir que todo lo que dijeron era torpe, pero todo lo que dijeron es desechable, eso sí, porque no es fiel. Y aún todos aquellos hermanos cristianos que con tan buena intención quieren andar de la mano entre la filosofía y la escritura, déjame decirte que lo que dijo Platón no es fiel. Esto es la palabra fiel y ahí se acabó la discusión, ¿verdad? Entonces, mi querido hermano, todo lo que simplemente habla de teoría, como es la filosofía en general y el existencialismo, la filosofía del deseo, etcétera, etcétera, es masturbación mental. Esa es la palabra fuerte que estoy queriendo usar. Es una autocomplacencia en la mente. ¿Y qué sentido tiene? ¿Qué cosa concreta? Dime, si tú sigues a Lao Tse de los chinos, a Platón, a Aristóteles, lo que sea, los estoicos incluso, que tienen mucha relación con el cristianismo, ¿a qué te lleva? Te voy a decir a lo que te lleva. Miren las vidas de esas personas que creen eso. Veamos sus frutos. Ahora, si tú quieres ser cristiano, vas a tener que mirar la vida y obra del maestro de maestros llamado Jesucristo y vamos a ver a lo que te lleva. Y este es el punto, que estas cosas de las que el cristianismo habla no son mera masturbación mental. No lo son, no son simplemente teorías en la mente. Hemos de aterrizarla a las vidas piadosas, y es que la sana doctrina nunca estuvo divorciada, como nos viene presentando toda esta carta, de la vida, de la realidad.
Somos buenas personas o no solo creemos como un ideal, sino que hemos de vivirlo y practicarlo. Como dijimos anteriormente, no hay paella sin arroz, ¿verdad? Hermano, no hay cristianos sin vidas piadosas. No hay sana doctrina si no te empuja, no te impulsa, no te lleva, no te obliga a vivir con un corazón transformado en una sociedad cada vez más caída. Ese es el punto. De estas cosas está hablando. Entonces, la palabra fiel, que es la palabra del Señor, le está diciendo Pablo a Tito, Tito, encárgate, quiero que en estas cosas insistas. ¿En qué cosas? En que la iglesia viva de manera piadosa. En el capítulo 2 se centra en la iglesia, que los varones se comporten de esta manera, que las mujeres de esta manera, que los jóvenes de esta manera, que las jovencitas de esta manera, y que comienza el capítulo 3 a decirnos y que no solo lo vivan así en la iglesia, sino que en las dos predicaciones de Tito atrás tuvimos dos maneras de vivir de manera de sanas, de manera piadosa en el mundo, no solo dentro de las cuatro paredes de la iglesia, sino en el mundo. ¿Cómo? Respetando, versículo 1 del capítulo 3, sometiéndonos a la autoridad que, como hemos visto, Dios mismo levanta, siendo amables, siendo gentiles, que nuestra bondad se conozca, vidas piadosas. Debemos ser gente mansa pero no menso, como se dice, ¿verdad? Debemos ser gente gentil, gente sin rencor, gente humilde, gente servicial, sana doctrina, vidas piadosas, de la mano. Es un matrimonio, no se puede divorciar. Estas cosas, esta es una palabra fiel, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, que una y otra vez toques esta tecla en la congregación. Pablo diciéndole a Tito, Tito, en esto encarga, de esto tienes que hablar siempre. Mis queridos hermanos, si Dios nos permite, estamos deseando y orando que Dios nos dé la capacidad. Creemos en la necesidad que hay de que hayan reuniones de damas que no solo se junten a tomar cafecito, sino que hablen del rol de la mujer en las familias, en la congregación, en la sociedad. Y si hablamos de las damas, ¿cuánto más nos cabe a los líderes de hogar? Estamos orando y deseando, planificando, estudiando la palabra para que el Señor nos permita tener reuniones de varones donde podamos hablar de los roles del líder amoroso, piadoso, del maestro, porque vemos que hay una carencia de eso en nosotros. Que el Señor nos hable y nos empuje a vivirlo. Que el Espíritu Santo morando en nuestro interior no nos deje en paz, nos inquiete, nos amoneste, nos aliente a vivir la sana doctrina. Si tú estás escuchando esto, vas a tener un problema siempre. Porque si el Espíritu Santo vive en ti, no te va a dejar tranquilo. Puedes intentarlo, nadie dice que no, acallar tu conciencia y, como dice otro pasaje en la Escritura, apagar el fuego del Espíritu. Pues si tú eres cristiano, ni pecar tranquilo vas a poder. Porque el Espíritu Santo va a estar contriñido. Tú ya conoces la palabra fiel. Te aconsejo algo amorosamente, es un consejo personal, un consejo pastoral, de amigos, se lo doy a todo el mundo. Mejor nos vale hacerle caso al Señor con un corazón, una actitud de obediencia, a que Él nos doble las rodillas de golpe. Él tiene pleno poder y libertad para hacerlo. O le vamos a decir nosotros a nuestro Creador, no me corrijas. Mejor nos vale obedecer sin sufrimiento, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a tener dicho corazón, porque esto es una palabra fiel y en estas cosas la iglesia debe insistir. Esta es la tecla, esta es la música que vamos a tocar una y otra vez. Y aquí habla de insistir con firmeza. Mis queridos hermanos, este es el énfasis del pasaje. Firmes. Firmes. Es lo que Pablo le está diciendo a Tito y que el Espíritu Santo en su eternidad, Dios mismo, nos está diciendo hoy a nosotros, cristianos, firmes, atentos a recibir, tened una predisposición de corazón, mental y física a recibir las órdenes de nuestro Señor y permanecer anclados, firmes, estoicos, sin que nadie nos mueva ahí. Eso es lo mismo que dice
Tito capítulo 2, versículo 15, que nadie te menosprecie o que nadie te dé la vuelta. La palabra aquí era perifreneo, que nadie te trate de enrolar o de perímetro, freneo, de frenar, y llevar por otro sitio. No, mantente ahí. Que te digan lo que te digan y tú, no. Pastor, ¿será que se puede acortar el sermón? No. Este es el centro de nuestra reunión, Dios hablando. Ni siquiera nuestros cánticos, que son parte importante también. Ni siquiera la oración, que es muy importante. Es Dios diciéndonos. Es más importante lo que Él tiene que decirnos a nosotros que lo que nosotros le tenemos que decir a Él. Esto insiste. No, bueno, que no es necesaria tanta palabra. Bueno, evaluemos los resultados. Y esto no se trata de pragmatismo, se trata de ser fiel a la ordenanza que el Señor nos ha dado. Pero, hermano, por favor, si tú vas una carta anterior, a segunda de Timoteo, capítulo 4, en los primeros versículos, Pablo ya insistía en esto. Fijémonos, te encargo solemnemente, como dice en esta versión Biblia de las Américas. Te encargo, te encarezco solemnemente, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Se fija usted, hermano? Pablo, hablándole en este caso a Timoteo, y se lo pone contra las cuerdas que es imposible moverlo de ahí. Te estoy encargando delante de Dios. No es delante mío ni del César, delante de Dios. Vamos a tener que dar cuenta delante de Dios, usted y yo. Delante de Dios. ¿Quién juzgará a los vivos y a los muertos? Que es el que tiene el poder de juzgar, de enviar nuestra alma a la eternidad con Él, al gozo eterno o al infierno. Él tiene pleno poder. Y a los muertos en su manifestación en el reino. ¿Y qué Él está encareciendo? Versículo 2. Que prediques, la palabra fiel es esta. Que prediques la palabra. ¿Y qué más? Mismo palabra. Qué curioso. Que insistas. A tiempo y fuera de tiempo. Paréntesis, esto no se trata de ser imprudente, no se trata de ser poco relevante, no, sino que de manera constante, sin que nadie nos dé la vuelta, estemos predicando en los tiempos adecuados. Hay un tiempo para todo, eso también está en Eclesiastés capítulo 3, Antiguo Testamento, ¿verdad? Cierra paréntesis, que prediques a tiempo y fuera de tiempo y que uses la palabra para lo que está, para redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia, o decir perseverancia en su sentido original, y doctrina y conjunto de enseñanza. ¿Qué tiene que hacer el liderazgo entonces? Predicar, predicar, predicar. Ahora, las cartas pastorales como 1 Timoteo, 2 Timoteo, esta carta de Tito, por favor, hermano, no os confundáis, no es solo para pastores, es para todo el pueblo de Dios. Entonces, si los pastores deben predicar una y otra vez, Pablo le está diciendo, Tito, tú predica, tú dale ahí, esa es la nota, insista, no decaigas en la palabra fiel una y otra y otra y otra vez. ¿Qué tenía que pasar con la congregación? Escuchar la palabra una y otra vez. ¿Se da cuenta usted, hermano? Aterricemos esto a la vida de todos. Si los pastores han de predicar, ¿cuál era la intención de Pablo para que ocurriese con la congregación? Y por favor, sin ir muy lejos, no es de Pablo, es Dios inspirando la escritura. El deseo del Señor, que escuchen la palabra fiel. Porque estas cosas son buenas, estas cosas son de provecho. Fijémonos, palabra fiel es esta, quiero que insistas con firmeza. ¿Para qué? Y tiene una finalidad, que los que creen en Dios, y ahora los que creen en Dios, esta frase que está aquí, no está hablando solo los no cristianos, voy a expresarme bien, los no cristianos que dicen, yo sí creo en Dios. No está hablando de los que no son ateos y que tienen alguna deidad, sino está hablando de los santos, de la iglesia, los cristianos, los que verdaderamente se han comprometido, han entregado sus vidas por completo al Señor, a los que han recibido salvación por la gracia del Señor. A estos, no a los que, bueno, yo soy agnóstico, creo en Dios, pero no sé cuál Dios. No, está hablando de la iglesia. Este es el sentido. Esto es una carta para que Tito pueda dirigir la iglesia. Ese es
el beneficiario final en ese sentido, y por supuesto sin desconsiderar la gloria de Dios, para que los que creen en Dios, es decir, la iglesia, es decir, nosotros, todos nosotros, ¿verdad? ¿Qué tienen que hacer? Para que Él tiene que insistir en la palabra, en enseñarnos todas estas cosas con firmeza, sin que nadie le dé la vuelta, que quede como un árbol arraigado ahí, que no se pueda y que ninguna tempestad lo desarraice. Todo esto tenía que hacerlo para que los cristianos procuraran, es decir, pro de activo, es buscar realmente pudiéramos estar ahí una y otra vez constantemente, ocuparse en buenas obras. Mi querido hermano, Dios desea que usted esté muy ocupado en buenas obras. Si usted no está ocupado, hay algunas posibilidades. Si usted no está ocupado en buenas obras, usted está desocupado. Y la palabra habla de los ociosos. Hace algunas semanas atrás, en el verano, tuvimos una predicación en Tesalonicenses que se trata de parásitos espirituales. Venimos ahí a buscarla. Algunos de vosotros estabais presentes. Es un pecado. Es un pecado y el Señor no quiere, todo lo contrario, quiere que seamos hermanos ejemplares, ocupados. O sea, usted está desocupado. Hay un dicho popular, no bíblico, por favor, para que nadie lo cite como algo bíblico, pero mente desocupada, el patio del diablo, algo así, ¿no? Bueno, si usted no está ocupado, primera opción, usted está desocupado. Muy peligrosa una mente ociosa, que es lo que, como la palabra se refiere a esto. Hermano, la ociedad te va a llevar a toda clase de mal y pecados porque va a empezar a florecer tu corazón. Y de hecho esa es nuestra guerra espiritual. El ocio es el nido de pecados cotidianos, tristemente para muchos, como puede ser la lascivia o la pornografía o la mentira o el ocio mismo o el querer ganar dinero desmedidamente con una avaricia no generosa, un sinfín de cosas. Orgullo, rencor, incertidumbre, ansiedad, angustia, depresión, etcétera, etcétera. Puedes ponerle casi cualquier pecado ahí, cabe. Ahora, si tú no estás ocupado en buenas obras porque estás desocupado o porque estás muy ocupado, pero no en las buenas obras que Dios detalla. Y eso quizás sea el gran porcentaje de esta sociedad. Gente muy ocupada en su trabajo, mi querido hermano, probablemente está descuidando a su esposa e hijos. Y eso no es una buena obra. Gente muy ocupada con sus amigos, otra vez. Si tú te estás ocupando en algo que puede ser legítimo, no pecaminoso, que tengo un hobby, me gusta, qué sé yo, saltar la cuerda. Bueno, ¿cuántas horas estás saltando la cuerda? Porque después de un tiempo empieza a ser pecado. Si te ocupas en cosas que no tienen provecho, que no son las buenas obras que Dios detalla. ¿Cuáles son estas buenas obras, pastor? Bueno, puedes leer Tito capítulo 2. Ahí hay un buen resumen. Las familias, la iglesia, la predicación, el nutrirnos espiritualmente, alabanzas a nuestro Señor, el preocuparnos por la necesidad, el predicar a los no alcanzados, etcétera, etcétera. Buenas obras. Las buenas obras que Dios preparó de antemano para todos aquellos que hemos sido salvos por gracia, como está en Efesios capítulo 2, versículo 10. Puedes tomar nota de eso. Las buenas obras que Dios ya había preparado, que Dios ha establecido para que sus hijos camináramos por ella. Esas buenas obras. Estas cosas, mi querido hermano, está diciendo Pablo a Tito que debe enseñar a la congregación, que debe decirle a la congregación que deben permanecer y que deben insistir ahí, porque estas cosas, como dice el versículo, son buenas y útiles para los hombres. Estas cosas, esta vida piadosa es buena y útil. Es buena. Y es buena en el sentido de la palabra fiel, no en el sentido de tu subjetividad. Permíteme explicar esto. La palabra fiel está hablando y diciendo que es buena. ¿Sí me explico? ¿Qué es bueno y qué es malo? No se dictamina por lo que nosotros creemos que es bueno. A mí me parece bueno, a mí me parece malo. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra fiel.
Ese es el punto, ¿verdad? Es ahí donde estamos anclados. Y la palabra fiel dice que es bueno, no tu criterio, no el yo creo que, yo siento que. A veces tiramos más de la experiencia o nuestro sentido común y no del sentido fiel, ¿verdad? Entonces, todo esto es lo bueno y esas cosas buenas son útiles. Todo lo demás no es útil. Si tú te estás llenando de cosas que te parecen buenas, pero no buenas bajo el concepto de la palabra fiel, déjame decirte que es inútil y pasajero. Es inútil. Conocí a una persona tiempo atrás, me dice, entré en un curso de coser. Qué bien, qué bien. Sí, me sirve mucho. Hasta puedo hacer cositas para las plantitas. Y para arriba del televisor, bueno, ya no se usa eso, ¿no? Pero abajo del televisor. Y sé crochet. Es muy útil. No digo que no, nada en contra del crochet, sino mi madre me... ¿Cierto? Nada en contra del crochet. Y dice, hermana, ¿y en qué momento lo hace? Uy, sí, es que estoy tan ocupada. Entonces, claro, ya no tiene tiempo familiar, porque trabaja en 2 trabajos circunstancialmente. Luego el tallercito de crochet, ¿cierto? ¿Y a quién está sacrificando? No solo a su, hermano, es claro, directamente a su familia. Lo que está sacrificando son las buenas obras, las cosas útiles que Dios le mandó a hacer. Nada en contra del crochet. Si no tienes tiempo, déjame decirte, no es útil. Te voy a decir de manera directa, cuando su matrimonio esté en peligro, no va a haber chalequito de crochet que lo vuelva a unir. No es útil. Esta persona comenzó así, tristemente, y luego terminó en otros cursitos. Le encanta ser una persona activa y útil. Y poco a poco fue alejándose de la palabra del Señor y comienza a sacrificar todo lo que no podemos sacrificar. Déjame ir un poco más lejos. He dado este ejemplo otras veces también en Tito capítulo 1. Mi hermano, personalmente tengo la función y gran parte de mi tiempo, circunstancialmente todas las mañanas, hoy por la gracia del Señor, es mi deber levantarme, ¿cierto? Entrar en la habitación, orar y estudiar las escrituras. No solo porque tengo una necesidad personal, sino porque hemos de alimentar a la congregación. Esa es gran parte de la función que el Señor nos ha dado como siervos de Él, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad y créanme que no estamos improvisando los sermones. Entonces, por algunas cosas de la vida, una que otra vez, como se dice aquí en España, me ha pillado el toro, ¿verdad? Recuerdo años atrás, cuando estábamos cambiando aquí, tenía que pasar entre el Leroy Merlin, la iglesia. Personalmente estoy estudiando también en un seminario, cosas, muchas cositas. Tuve visitas de Chile, otros hermanos, muchas cosas pasando. Entonces yo tenía muy claro que no puedo dejar de estudiar la palabra porque esto es lo central en el ministerio. Entonces tuve la tentación un día de llegar muy cansado a casa, sabiendo que tengo que preparar los sermones que nos competen para las siguientes semanas, y llega mi hijo Esdras con una pelota a jugar. Apenas yo abro la puerta. Vienen como cachorritos a mí a veces. Imagínese yo piadosamente y tan espiritual le dijo, Esdras, no, porque tengo que preparar el sermón. Oh, qué espiritual el pastor, ¿no? No, no. Porque soy yo el que tengo que sacrificarme, no mi familia. Si yo hago eso, mi querido hermano, sacrifico a mi hijo Esdras. Y soy yo el llamado a pastorear, no él. Por muy piadoso que parezca tu actividad, si sacrificas las buenas obras de las cuales Dios preparó, de las que Él está hablando, es un pecado, por piadoso que parezca. Me tocó trasnochar. Ese ratito era de jugar con la pelotita, con mi hijo Esdras. ¿Logramos ver el punto, mi querido hermano? Una cosa es sacrificarse como familia, en nuestro caso familiar, por la gracia del Señor, tenemos dicho privilegio. Otra cosa es sacrificar a la familia y eso es pecado.
Entonces, nada malo con el crochet, nada malo con hacer prédicas, nada malo con lo que sea que parezca piadoso. Pero si atenta contra las instrucciones bíblicas y las prioridades, es afanoso, es orgulloso, no es bueno y es inútil. No es bueno y es inútil. ¿Quieres saber qué es útil? Todo lo que la palabra del Señor propone. Permíteme ir a este pasaje tan conocido, un libro antes, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Mucha gente dedica a tantas cosas inútiles y le roba tiempo a lo útil. Mucha gente se llena de tallercitos, cosas efímeras e inútiles. Y no estoy hablando, por favor, entendedme, no estoy hablando de que no sea malo hacer crochet, otra vez, el ejemplo. Si alguien hace crochet, por favor, y está haciéndolo correctamente, siga adelante, ¿vale? No pasa nada. Pero si le está robando tiempo a la escritura, le está robando tiempo a algo útil, mi querido hermano. Tito 3:8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas los cristianos debemos insistir con firmeza. No debemos permitir que nada nos mueva de eso, de ese centro, de esa algo que debemos permanecer sin que nada nos mueva ni un centímetro, para que todos nosotros los que creemos en Dios podamos estar ocupados en buenas obras, podemos estar en cosas buenas y que son útiles a nosotros, que son importantes, que no son efímeras, que son eternas, que son útiles, valga la redundancia, mi querido hermano. ¿Cuántas cosas inútiles hacemos? Otra vez, no es pecado, voy a cambiar el ejemplo del crochet para que nadie se ofenda. No es pecado ver el fútbol, hermano. Pero ¿cuánto tiempo pasas en la escritura? Para ver un partido de 2 horas no hay problema, y leer y orar. Dime qué es más útil. Mi padre solía decir, nos alegramos cuando ganaba Chile, bien escasamente, circunstancialmente, tristemente para mí. Pero aun cuando ganaba, él tenía la tendencia de decir, muy bonito todo, pero yo mañana trabajo igual. En efecto. Muy bonito el crochet. O el fútbol, el partido. O dale con el crochet, ¿verdad? Hermano, ¿cuántas cosas inútiles haces hoy en tu día a día que le están robando espacio a las cosas útiles? Lo que Pablo le está diciendo a Tito y lo que Tito debe hacer con la congregación es decir, hermanos, saquemos todo esto y manténganse firmes. Vosotros debéis insistir tiempo, fuera de tiempo, en la palabra del Señor. Hermano, y por favor, entendedme. No es cuánto tiempo o cuántas predicaciones escuchas al día. Es tú solito cuánto tiempo te sentaste a leer la Biblia y orar. A tú intimar con el Señor. ¿Cuántas cosas podrías sacar de tu día a día que le están robando espacio a lo verdaderamente útil y que el Señor nos llama con insistencia? Mi querido hermano, mi querida hermana, si tú tienes este deseo de estar más en la palabra del Señor y ves que quizás no hay algo que puedas quitar de tu vida, estás viviendo casi como víctima de este sistema torcido que nos quiere envueltos en el sistema una y otra vez, casi atontados, y es Satanás el que gobierna esto y quiere robarte tu tiempo de comunión con Dios. Por lo tanto, vas a tener que ayunar y orar para que el Señor cambie, si es necesario, tu trabajo, si es necesario, tus ocupaciones, y que te dé la posibilidad de poder estar en su palabra. Querido padre de familia, si no te estás ocupando en la escritura, escasamente vas a poder pastorear bien a tu familia. Y esa es tu función, no la mía. Querida hermana,
si no te nutres de la palabra del Señor y no estás animándote, alentándote, insistiendo en un carácter cristiano, no vas a ser la ayuda idónea de tu marido, ni de nadie. No vas a poder ser de bendición en el plan y modelo del Señor. Por lo tanto, hagas lo que hagas, va a ser inútil en la eternidad. Dios no nos mandó a hacer muchas de las cosas que hacemos. Esto nos cabe a todos, mi querido hermano. Esto ha de hacernos reflexionar a todos nosotros. Porque esta es la palabra fiel, esto es lo bueno y esto es lo que hemos de insistir. Es en esto en que los cristianos debemos estar firmes. Tenemos que tener los sentidos puestos. Tenemos que prestar atención a esto. Y debemos estar firmes en esto una y otra vez porque nuestra carne, Satanás, el sistema de este mundo nos quiere sacar de esto. Nos quiere torcer, nos quiere como un árbol que se saca con raíz, con firmeza, de lo que realmente los cristianos tenemos que abocarnos, que es a glorificar a nuestro Señor, escuchando su palabra y poniendo su palabra por obra, escuchando la palabra fiel y viviendo la palabra fiel. Hermano, esto es una lucha. Y tristemente, Satanás está ganando terreno aún en la vida de algunos cristianos. Hemos de rechazar esto. Permítame, por favor, terminar esta predicación simplemente leyendo algunos versículos de un pasaje muy conocido. Usted lo va a poder identificar, así que si quieres cerrar tus ojos para meditarlo, vamos a leer y darle entonación. Estoy hablando del Salmo, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Salmo, capítulo 1. Versículos del 1 en adelante, muchos lo sabemos de memoria. Y dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos o inútiles, ni estuvo en camino de pecadores o un camino inútil, ni en silla inútil o de escarnecedores se ha sentado, sino que en la palabra fiel, en la ley de Jehová está su gozo máximo, su delicia, su placer. Y en su ley, en la palabra fiel, medita de día y de noche. En la palabra fiel la tiene constantemente en su mente todos los días, una y otra vez, porque insiste a tiempo y afuera de tiempo en esto. Esta será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Esta persona que medita de día y de noche, que no anda en un camino inútil, sino que está insistentemente en la palabra del Señor, será como un árbol firme. Será como algo que no lo pueden desarraigar porque está donde hay corrientes de agua, donde hay abundancia de la palabra del Señor. Está tan abundante ahí que sus raíces son muy, pero que muy firme y nada lo logra mover, porque nadie le logra dar la vuelta. Nadie lo logra sacar de lo que realmente ha creído, porque está cerca, está plantado en la palabra fiel. Esta persona, este árbol, dará su fruto en su tiempo. Frutos que Dios preparó de antemano. Frutos que se dan solo cuando estamos unidos a la vid verdadera, como dice Juan. Su hoja no cae, su virtud no cae, su hermosura no decae, no desiste. Y todo lo que hace prospera, porque todo lo que hace está guiado por la palabra fiel. Porque todo lo que hace está distinguido por la palabra de Dios que puso el querer y el hacer para su gloria. Porque todo lo que hace está centrado en glorificar a su Señor. Y su Señor prospera sus planes. Planes que nadie puede revocar porque Él es un Dios soberano y todopoderoso.
Oh Señor, ayúdanos a ser así. Ayúdanos a insistir a tiempo y afuera de tiempo. Ayúdanos, Señor, a permanecer en esta palabra fiel. Y esta palabra fiel que nos lleva a ser hacedores de tu palabra y que nos hace vivir vidas piadosas, buenas obras, Señor. Esta palabra fiel que crea varones bienaventurados, familias bienaventuradas, una iglesia bienaventurada, que se aparta de lo efímero, de lo pecaminoso, de lo inútil, por genuino que parezca, por legítimo que sea, pero que está centrada en la verdad y no solo como algo teórico, no solo como algo mental, sino como algo verdadero y práctico que modifica nuestras vidas. Señor, queremos meditar en tu ley de día y de noche, porque queremos ser así, estar firmes, como este árbol plantado en el arroyo. Queremos estar con los sentidos atentos a ti y prestos, atentos a poder recibir tus instrucciones y que tú guíes y modifiques nuestra vida y la lleves donde tú quieras. Y que esto produzca fruto que te agrade a ti, fruto que te glorifique y fruto que dé bendición a tu pueblo. Señor, prospera tu camino en nosotros y no el nuestro creado por nosotros mismos. Prospéralo, Señor, a tu medida y conforme a tu voluntad. Y permítenos, Señor, llevar fruto en cuanto a la medida que tú proporciones, a 30, a 60 o a 100 por uno, como también dice tu palabra. Sea glorificado, Señor. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús.